que María Magdalena y otros no pudieron reconocer al Señor ya resucitado? ¿Por qué al visitar el sepulcro del Señor, unos vieron a los ángeles y otros no? ¿Qué características mostró el cuerpo del Señor después de resucitado? ¿Qué le dijo el Señor a María Magdalena? No me toques o suéltame. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aparición a María Magdalena. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Estaba fuera llorando. Mientras los discípulos Pedro y Juan verificaban la ausencia del cuerpo de Jesús, o quizá cuando estos ya se habían ido, María Magdalena lloraba a la entrada del sepulcro o cerca de él, y al cual finalmente entró. El original griego implica que su lamento era con un llanto a gritos, pero no con las lamentaciones lastimeras de las endechadoras, sino por un verdadero y profundo dolor. Lloraba como María de Betania por su hermano Lázaro, pero no solo por su muerte, sino también, según ella, por la pérdida del cuerpo del Señor. Vio dos ángeles. Al momento de verles, no sospechó que eran ángeles. Lo supo hasta después de ver al Señor resucitado. Su prejuicio sobre el hurto del cuerpo del Señor probablemente le hizo pensar que estas dos personas que veía ahí estarían involucradas en la desaparición del cuerpo del Señor. Por otro lado, los evangelios de Mateo y Marcos solo hablan de un ángel, pero los evangelios de Lucas y Juan mencionan a dos, solo que, a diferencia de Lucas, el apóstol Juan especifica la ubicación de ambos ángeles dentro del sepulcro, uno a la cabecera y el otro a los pies. Estas diferencias se deben a la manera en que los escritores de los evangelios recibieron la información, la cual depende mucho de la capacidad de percepción de los testigos. La presencia de los ángeles denota el origen celeste de la resurrección de Cristo, cuyo acontecimiento es dado a conocer desde el cielo por ser totalmente sobrenatural. Dado que los evangelistas Marcos y Lucas se refieren a estos ángeles como joven y varones, los teólogos racionalistas niegan la realidad de que hayan sido ángeles. Pero la ausencia de las tradicionales alas solo nos conduce a concluir en la apariencia humana de estos ángeles. La Biblia describe alas solo en querubines y serafines. Por su apariencia humana, María Magdalena no los reconoció ni los experimentó como ángeles, por lo que no manifiesta el temor que las demás mujeres sintieron ante ellos. Fue el detalle de vestidos resplandecientes
que vieron las demás mujeres y que no se dice de María Magdalena lo que hizo la diferencia. Incluso es interesante también el detalle del desmayo de los soldados al ver al ángel, cuyo aspecto era como un relámpago que se sentó sobre la piedra de la entrada al sepulcro. Ante esto es llamativo que los discípulos Pedro y Juan no experimentaron la visión de los ángeles, por lo que ellos solo se fijaron en los lienzos y el sudario. Todas estas diferencias de percepción indican que todo depende del carácter de las personas y que, con base en así son las pruebas que ofrece el Señor a cada cual. ¿Por qué lloras? No es una pregunta indagatoria, sino de consuelo, en el sentido de que no es correcto que lloren porque el Señor ha resucitado. En los sinópticos, los ángeles no solo anunciaron a las demás mujeres la resurrección del Señor, sino que les pidieron anunciarlo a los 11 y el encontrarse con el Señor en Galilea. Con María Magdalena y con las demás mujeres, el tratamiento del Señor fue especial. Él mismo se encargó de hacerles saber de su resurrección y les solicitó anunciarlo a sus hermanos. Pero después de las mujeres, Pablo, Marcos y Lucas establecen que el Señor también se apareció de manera individual a Simón Pedro en Jerusalén. No sabía que era Jesús. Tras responder a quienes le preguntaron por qué estaba ahí, María Magdalena buscó retirarse y al voltear vio al Señor Jesús, pero no lo reconoció. Tampoco lo reconocieron los que iban a Emaús, ni los 11 junto al mar, y tampoco algunos que estaban con él en el monte de la Ascensión. Este detalle de no reconocerlo resalta la transformación experimentada por la resurrección como algo diferente que no permitía que se le reconociese fácilmente. Al día de hoy, a muchos les sucede lo mismo. Muchos pueden ver a Jesús, pero no son capaces de reconocer en él a su Señor. Hay muchos que siguen a Jesús, pero no quieren ser sus discípulos. María Magdalena reconoció al Señor hasta que Él la llamó por su nombre, como si Él la llamase a seguirle. Escuchemos pues nosotros al Señor llamándonos y obedezcámosle. La resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué características mostró el Señor después de haber resucitado? Estas mismas características serán las de los resucitados en Cristo al final de los tiempos. Antes de Cristo Jesús resucitó el hijo de la viuda de Sarep, el hijo de la Sunamita, el hombre de la tumba de Eliseo, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y Lázaro. También hubo resurrecciones después del Señor, realizadas por los apóstoles, la de Dorcas y la de Eutico. Pero la resurrección del Señor Jesús no fue igual a ninguna de estas, pues el Señor no volvió a morir, ni volvió al mismo tipo de vida que tenía antes de su muerte. Cristo es llamado primicias de los que durmieron y primogénito de entre los muertos, porque su cuerpo resucitado no era el mismo cuerpo animal que fue sepultado, y porque con su resurrección nuestra naturaleza humana es restaurada a su original fuerza y perfección, por lo cual Él también es llamado el postrer Adán. Con su resurrección el Señor destruyó a la muerte, que es el último enemigo de la humanidad, la cual es consecuencia del pecado. De esta manera el Señor garantiza la realidad de su salvación y de nuestra propia resurrección. Esto se evidencia cuando observamos que el cuerpo del Señor no estaba limitado por el tiempo y el espacio, pues apareció a María Magdalena y luego a las mujeres que iban hacia los 11 antes que ellas llegaran. Después se apareció a los que iban a Emaús y luego desapareció a la vista de ellos. Enseguida apareció en el centro del cuarto en el que estaban los 11 a puertas cerradas. Por otro lado, después de su resurrección también vemos que su cuerpo es visible y palpable y que el Señor comió. Así, el Señor resucitó con un cuerpo inmortal, glorioso, espiritual
espiritual y poderoso, tal y como será nuestro cuerpo cuando resucitemos en la segunda venida del Señor. ¿Quién resucitó a Jesús? La Biblia dice que Dios el Padre resucitó al Señor, pero también dice que el Señor tomó vida por sí mismo y que resucitó por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, de manera genérica, las Escrituras atribuyen al Dios Trino la resurrección de Cristo Jesús. Ahora bien, la resurrección física de Cristo comprueba también la naturaleza de Cristo como el Hijo de Dios y como el Mesías enviado del Padre. Le dijo Jesús: los ángeles preguntaron a las demás mujeres: ¿por qué buscáis? Pero el Señor Jesús, además del por qué lloras, le preguntó: ¿a quién buscas? Es que todas las mujeres buscaban un cadáver y esa no era la búsqueda correcta. Debemos buscar al Cristo vivo como nuestro Dios y Señor, como nuestro pastor y maestro. Hoy día hay muchos que buscan al que llaman Jesús histórico, el Jesús meramente humano, pero a Cristo ya no se le conoce según la carne, sino vivificado en el Espíritu, pensando que era el hortelano. ¿Quién más podía estar a esa hora en el huerto sino el hortelano? ¿Quién más podría preguntarle qué estaba haciendo ella ahí? Probablemente la apariencia juvenil de los ángeles y la apariencia un poco más adulta del Señor le hizo pensar que él era el encargado del huerto. Tertuliano, un apologista cristiano del siglo II, reprodujo una leyenda urbana judía de aquel entonces que decía que este hortelano hizo desaparecer el cuerpo de Jesús para que no viniera una cantidad ingente de visitantes y estropeara sus lechugas. Versiones posteriores de esta leyenda urbana decían que el hortelano se llamaba Judas y que éste devolvió el cuerpo de Jesús días después. Aquí pues el apóstol Juan da a conocer la verdadera historia en la que el Señor Jesús mismo se apareció vivo a María Magdalena, negando como patraña la fábula de Judas el hortelano. María, lo perturbado de la mente de María Magdalena por la pérdida del Señor, no le hizo preguntarse por qué estaban aquellos jóvenes dentro del sepulcro del Señor ni quiénes eran. Más bien buscó irse. Y cuando vio al Señor Jesús, sin mayor esperanza de una respuesta positiva a su dolor, sin ver de frente a quien creyó que era el hortelano, contestó sin pensar. Entonces el Señor la llamó por su nombre para sacarla de su letargo, y al reconocer la manera característica en la que el Señor la llamaba, esto atrajo su atención. Quizá haya cierta diferencia en su apariencia, pero su voz es la misma y su palabra hasta el día de hoy es la misma. El cielo y la tierra han pasado, pero su palabra ha permanecido. Raboni, literalmente, esta expresión aramea significa mi querido rabí, pero en el caso de María Magdalena ha de leerse lleno de muy alegre sorpresa y buen sentimiento. Pero al reconocerlo como maestro, indica que ella aún no ha llegado a la comprensión correcta sobre la persona de Jesús. Su concepto erróneo de la tumba vacía y el trato de maestro que ahora da a Jesús indica que María Magdalena cree que ahora todo volvía a ser como antes y se alegró y recibió al Señor Jesús como las hermanas de Betania recibieron a su hermano Lázaro. Hay manuscritos antiguos que traducen la palabra Raboni como maestro. Otros lo traducen como Señor y hay otros que dicen Maestro y Señor. Por esto, algunos comentaristas creen que María Magdalena dijo Señor a Jesús. Si así fuese, no lo hizo en sentido cristológico, como lo dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, sino solamente como respeto, como el ciego Bartimeo. No me toques. El vocablo griego haptomai significa tanto tocar como agarrar. Por eso algunas versiones traducen no me toques.
y otras traducciones dicen suéltame. Quienes prefieren la traducción no me toques dicen que el Señor, al ver que María Magdalena estaba por abalanzarse a él, se lo impidió, pero también significa que María Magdalena al menos lo tocó, porque tocar es la manera más efectiva para verificar una realidad externa, por lo que María Magdalena se asegura que no ve una visión. No obstante, de las demás mujeres se dice que abrazaron los pies de Jesús y que Tomás y los demás discípulos, el mismo Señor les dijo que le tocaran. Por tanto, no es correcto pensar que María Magdalena no podía ni tocar al Señor. Es imposible ver a un ser amado que se creía perdido y no abrazarlo sin pensar. Por esto, la traducción más correcta aquí es suéltame. Es que María Magdalena se aferró al Señor como si no quisiese dejarle ir para no volverle a perder. Pero el Señor debe irse. No puede quedarse en este mundo. Él debe regresar al Padre. Él vino a sacarnos de este mundo y se va para que le sigamos. Además, ella debía soltarlo para poder ir inmediatamente a anunciar a sus hermanos acerca de su resurrección. Haberle abrazado causó un cambio efectivo de mente, pues cuando dio la nueva a los discípulos, les dijo con tremenda alegría: «He visto al Señor». La presencia permanente de Jesús que María Magdalena pretende se daría a través del advenimiento del Espíritu Santo, don que no se recibiría si el Señor no subía al Padre. Aún no subo a mi Padre. Por esta expresión, hay quienes dicen que el Señor Jesús ascendió a los cielos inmediatamente después de su resurrección. Pero el evangelista Lucas indica que el Señor se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Por tanto, aquí el Señor establece que está en el proceso de ascender al Padre, por lo cual urge a María Magdalena que vaya y anuncie su resurrección. Por otro lado, al decir subo a mi Padre, también decía voy a preparar morada, pues la finalidad salvífica es que Dios también sea Padre de nosotros, por lo cual el Señor Jesús nos dice o nos llama sus hermanos. Ve a mis hermanos. Hay quienes creen que el Señor se refiere a sus hermanos carnales, hijos de María y José, pues el apóstol Pablo indica que el Señor luego se le apareció a Jacobo. Pero el contexto de este pasaje hace saber que el Señor se refiere a sus discípulos y el apóstol Mateo explícitamente así lo hace saber. El Salmo mesiánico dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, describiendo la estrecha relación entre Cristo y nosotros y la nueva relación de Dios como Padre de todos nosotros. Mi Padre, vuestro Padre. Aunque el Señor Jesús bien pudo haber dicho nuestro Padre, la diferenciación enfatiza la distinción de relaciones entre Dios y su Hijo amado y entre Dios y nosotros. Estas palabras del Señor nos recuerdan lo dicho por Ruth a Noemí: pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. También nos recuerda la profecía de Jeremías: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y la de Oseas: y diré al que no es mi pueblo, tú eres pueblo mío. Y él dirá: Dios mío. Por la fe en Cristo Jesús somos incluidos en el linaje suyo y a causa de su resurrección Dios pasa a ser nuestro Padre. Fue dando las nuevas. El apóstol Juan usa el vocablo ángelos, que se traduce ángel y significa mensajero, para describir el anuncio que María Magdalena llevó a los discípulos. Anota el evangelista Marcos que cuando ella llegó con la buena noticia de haber visto al Señor resucitado, los discípulos estaban tristes y llorando y que no le
creyeron? ¿Llegó al mismo tiempo que las demás mujeres o después de ellas? El detalle del mensaje dado por las demás mujeres no está especificado en ninguno de los evangelios, por lo que lo relevante aquí es la incredulidad con la que los discípulos recibieron la noticia de la resurrección del Señor. Probablemente Pedro y Juan no estaban allí. Ellos ya habían creído. Además, el Señor se le apareció a Pedro antes que al resto.